Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos al Centro de Estudios Bíblicos, el lugar perfecto para la gente imperfecta, como nosotros, y su servidor el primero. Pero no nos excusamos en ese eslogan. Nosotros caminamos hacia la santidad y hacia la perfección, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos día tras día de nuestra vida. Les quiero recordar e invitarles a los que no se han bautizado, que tomen la decisión, que se animen, que es un paso más. Es reconocer que de verdad yo necesito morir al viejo hombre y que viva Cristo en mí. Porque si no, seguiré siendo el mismo de siempre. No se preocupen porque les vamos a dar también una conferencia específicamente de qué es el bautismo. Por si ustedes no saben qué es, también ese día se les da una conferencia. Ustedes me pueden decir, yo de bebé me bautizaron, pero ese no es el bautismo que está registrado en la Biblia, porque un bebé no tiene pecados, no tiene conciencia de que hizo las cosas mal. En sí no hizo nada mal. Entonces no se pueden bautizar. Nosotros no bautizamos a los niños, los presentamos al Señor para que Él tome cuidado de ellos. Entonces el bautismo es cuando yo ya tengo conciencia del bien, del mal, y recuerden nosotros, los que no lo han hecho, tomen el tiempo y den ese paso de fe, porque ese es justamente el sello de que somos cristianos y somos sus hijos. Muy bien, también quiero saludar especialmente a los hermanos que nos ven por la web, especialmente a mi hermano Víctor, que hoy le dije que nos sintonizara. Yo sé que él ahí está pendiente. Pues allí desde Estados Unidos te mando un beso, un abrazo, hermano, y espero que el Señor visite tu vida y te afirmes cada día más. Y así a todos los hermanos que nos ven por diferentes partes del mundo, porque también nos ven en diferentes lugares. Dicho todo esto, les invito una vez más a que oremos. Mi casa será llamada, dice el Señor, casa de oración. Y qué mejor que ponernos nuevamente en sus manos para que sea Él dirigiéndonos el día de hoy y podamos salir de aquí edificados. Mi Señor Jesús, te agradecemos. Te agradecemos, Padre, por el día que nos ha regalado este día, Señor. Gracias, Señor, porque realizamos las diferentes actividades, Señor, en nuestro diario acontecer y hoy en presencia, porque reconocemos que sin ti no somos nada y te necesitamos. Por eso estamos aquí, Señor, y hoy, puestos de acuerdo con mis hermanos, te pedimos que nos hables, que esta palabra, Señor, sea implantada en buena tierra, Señor, porque tú ya la preparaste desde muchos días antes y sabías que nosotros hoy íbamos a estar aquí. Gracias te damos porque en ti no hay casualidades y sabemos que eres tú atrayéndonos a este lugar. Recibimos tu palabra en mansedumbre, Señor, y nos despojamos del viejo hombre, Señor. Dejamos toda ira, contienda y nos ponemos, Señor, a disposición delante de ti, porque queremos ser hallados con olor grato delante de tu presencia y que nuestra oración pueda ser escuchada. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos todos amén. Muy bien, mis hermanos, saben que nosotros hacemos estudios secuenciales, capítulo a capítulo, y hoy no es la excepción. El sábado estudiamos Deuteronomio capítulo 18, hoy vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 19 y así sucesivamente. Así que les invito a que abran sus Biblias y leamos lo que nos trajo el Señor en este día. Si no tiene Biblia, puede hacer que le haya a un hermano que sí la trajo. Y como recomendación, siempre tráigala. Dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo
sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Dice el versículo 7. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3 para que no se derrame sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su hermano y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no les compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Muy bien, mis hermanos. En estos 21 versículos vamos a encontrar mucha sabiduría y justicia de Dios. Por cierto, el tema les puse yo ciudades de refugio. Y vamos a ver en este hermoso capítulo lo maravilloso que es el Señor con nosotros y cómo la Biblia nos va a acercar a Él. Recordemos que Deuteronomio es un recuento de la ley, no podemos sacarlo de contexto. Entonces estamos viendo a un pueblo que está siendo guiado por el Señor, por su Señor, y ellos van sujetándose, otras veces no, pero Dios sigue teniendo misericordia y los guía a la tierra prometida, que eso es el deseo de ellos, porque clamaron desde que salieron de Egipto, porque querían un estilo de vida diferente, no se querían ser esclavos. Muy bien, entonces en este capítulo ya el pueblo ha avanzado bastante y ya no son los mismos que salieron, ya la multitud ha crecido, ya ellos se han multiplicado, ya han tenido muchos hijos y entonces es una población grande, es un número grande que Dios comienza a recordarles nuevamente cómo deben hacer las cosas. Y eso se asemeja a nosotros, porque en medio de la nación, del país que Dios nos pone, entonces nosotros igualmente nos vamos, Dios dice, te he puesto para que prospere, fructifiques, te multipliques y te enseñorees de la tierra.
Igualmente ellos lo iban haciendo, que solo pasaba en eso. Recuerden que ellos no tenían televisor ni nada, entonces se multiplicaban en gran manera. Y nosotros no nos quedamos atrás porque tenemos tecnología, pero peculiaridad de los hermanos del C, ahí vamos también. Un hijo y al ratito ahí viene el segundo. A mí me pasó igual. Así que ahí vamos nosotros creciendo también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay esa multitud? El Señor, que es muy sabio, que lo sabe todo, es omnisciente, pero Él sabe y entiende que probablemente pueden haber accidentes, que se pueden pasar. Y el ejemplo que nos pone aquí es de que en ese tiempo ellos eran leñadores, pues entonces se fueron a agarrar esa hacha, que por cierto es horrible agarrar un hacha. Yo ya me puse, ya tuve la experiencia y es horrible de trabajo. Mi respeto para los que hacen ese tipo de trabajo, porque sí, yo casi me asfixio ahí. Le di 3 veces con esa hacha y después no aguantaba la respiración, porque sí es complicado. Hay que tener mucha fuerza, mucha puntería. Entonces, el problema que pasó ahí es que el tipo estaba dando el que y se le zafó y le dio en la madre a aquel y cayó redondito, se murió. Entonces, ese es el ejemplo que nos pone el Señor. Hoy nosotros lo traemos a actualidad. Yo estuve viendo estadísticamente el mayor grado así de accidente que nosotros tenemos son viales, son problemas con cuando vas manejando. Normalmente ese es el mayor número. Y puede ser como lo que nosotros tenemos que tener claro es, dice el Señor, la intención con la que hacemos las cosas, porque de repente tú no tenías planeado, se te cruzó una persona, se te cruzó un animal, se te metió la suegra y no te funcionó el acelerador y el freno y le aceleraste más bien, pero entonces cosas así, pero fue accidental. Entonces Dios estableció estas ciudades de refugio donde los hermanos que habían cometido tal hecho podían acudir. La ciudad de refugio tenía una peculiaridad, que no estaban tan lejos y notas que los caminos estaban abiertos. El pueblo levita se encargaba de eso, que estuviera todo libre y fuera de fácil acceso para que ellos pudieran llegar a ese lugar. No había más de 50 kilómetros entre la distancia de estas ciudades. Dios le dijo, Señor, establece 3 y luego le dijo establece otras 3. Allí acudía esta gente que no tenía la intención de hacerle daño a la otra persona, porque puede pasar. Exactamente hoy en la mañana yo salí para mi trabajo y en el puente Saopín había un carro que estaba totalmente destruido. Y yo solo pasé, dijo, Dios mío, ojalá que no haya habido ningún muerte. Salí a las 12 a correr y ve a un señor en una moto que lamentablemente después vi que murió y su hijo estaba dañado. Yo lo único que dije también, Señor, que no haya ningún muerto, porque yo sé, es un alma, es una persona, tiene una familia, tiene hijos y obviamente el dolor que hay en eso. Entonces, a nosotros como cristianos nos debe doler esas situaciones y porque es una persona. Primero Dios se haya ido con el Señor. Entonces, a eso se refería a estas ciudades donde ellos se acudían porque eran inocentes. Entonces, tenían que presentarse y decirles, mira, le quebré la madre a pero fue accidente. Entonces, había también, ellos examinaban esa situación, a ver, necesitaban 2 testigos, ir a ese lugar y de verdad. Y Dios procuraba que el derramamiento de sangre no se propagara más y más, porque te dice la Biblia, ni el vengador de la sangre, vos mataste a mi hermano, entonces yo también te voy a matar a vos, porque el ser humano se toma la venganza a su propia cuenta y no quiere esperar el tiempo del Señor. Dice el Señor, mía es la venganza, yo soy el que pago. Pero cuando tú te ves afectado en esa situación, lo único que piensas, como también en esta enseñanza también se nos da un resumen de la ley del talión y nos dice, ojo por ojo, diente por diente, si me mataste, yo también te mato. Entonces, esta persona tenía la oportunidad de ir a ese lugar, a esa ciudad de refugio, y vamos a meditar más en ello y ver que ellos podían permanecer ahí todo el tiempo de su vida hasta que moría el sumo sacerdote. Ellos podían establecerse allí y estar tranquilos.
Otra cosa, también podían tomar la decisión y decir, bueno, ya pasaron tantos años, me salgo, me voy a salir y me revuelvo a mi hogar, y pues, aquel vengador podía venir y te mataba, porque tú decidiste salirte. Pero mientras estaba el sumo sacerdote, podías permanecer ahí. Entonces, mi hermano, Dios no descuida ningún tipo de detalles para nosotros, para sus hijos, desde el momento que hizo la creación, desde que los puso un sentido y una razón de ser a nosotros. Entonces, quiere que nos acerquemos a ese propósito para el cual fuimos creados. Entonces, en medio de este pueblo y de esta nación que la formaban miles y miles de personas, nos plantea esta situación. Y les recuerdo que este libro está escrito a más de 2000 años. Entonces, y Dios ya estaba regulando las leyes que en ese momento no estaba, y te estaba definiendo qué es un homicidio, la vida de una persona. Y Dios también en este capítulo te lo está definiendo los tipos de homicidio que pueden haber: doloso o culposo. El dolo con la intención que tú tienes, dice premeditación, alevosía y ventaja de matar a esa persona. Y el otro es como el ejemplo y la Biblia nos pone un ejemplo claro y muy sencillo de cómo fue la situación, pero fue meramente un accidente. Como yo les ponía el ejemplo de estas dos personas hoy, probablemente haya sido meramente accidente, pero así pasa. Nosotros no estamos exentos de esas cosas y vemos la misericordia del Señor, que te mueves y te desplazas para tantos lugares y no te pasa nada. Y tú llegas con bien y desarrollas tu actividad y llegas tranquilo a tu casa. Lo importante de encomendarte todos los días de tu vida al Señor, desde que tú sales de tu hogar hasta que regresas. Señor, guía mis pasos, llévame con bien, porque no sabemos y esto puede pasar. Hoy nosotros somos 9 millones de personas en Honduras y hay un par de locos, como siempre lo va a haber. Te cayó un mensaje por celular, te mandaron esa fotito y te quedaste en la foto y te fuiste. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, las dos características que hay allí es eso: la intención. Debe estar claro eso, la intención con la que hacemos las cosas. Y eso es lo que ellos medían y iban a definir. Si esta persona en realidad tenía el deseo en su corazón de matar a esa persona, si de verdad fue un accidente. Y la otra característica justamente era el derramamiento de sangre, que es algo que Dios dice es el hacedor de la vida y también es el único que la puede quitar. Entonces, si tú te remontas a la Biblia desde la muerte de Abel hasta todos los mártires que hay hasta el día de hoy, la Biblia dice que ellos siguen clamando porque se les haga justicia. Esa sangre inocente que ha sido derramada hasta el día de hoy, siguen las oraciones clamando que un día el Señor juez justo les va a hacer justicia. Todos aquellos mártires que han muerto por amor al Señor y han entregado su vida, es la misma situación. Pero la vida está en las manos de Dios. Entonces, ninguno de nosotros puede tomar la atribución de decir yo voy a matar a una persona porque Dios fue el que nos dio la vida. Entonces, y eso nosotros debemos de respetarlo. Si nos vamos más adelante a estudiar el libro de la conquista, que Deuteronomio es un repaso, pero ya vamos a ir a Josué y es justamente entrar a esa tierra que ellos habían anhelado. Y hoy quiero llevarte un poquito a Josué para que miremos que justamente lo que un día recordando, Josué lo ejecutó y lo puso por obra. Miremos, dice Josué 21. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo les hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Le sigue recalcando el Señor: por accidente. Y os enviarán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad.
y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le dirán lugar y le darán lugar para que habite con ellos. Versículo 5, Josué 25. Si el vengador de la sangre le siguiere, no integrarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó, lo que yo le estaba contando. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Versículo 8. Al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot de Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese alguno por accidente, a fin de que no muriere por mano del vengador de la sangre hasta que compareciere delante de la congregación. Las matemáticas son exactas. Dios le dijo al pueblo, por mano de Moisés van a ser 6 ciudades de refugio. Josué, sucesor de Moisés, Dios lo elige y dice, tú vas a continuar con este pueblo, esfuérzate y sé valiente. Y Josué no se puso a inventar. Se acordó que un día Dios le dijo en Deuteronomio que levantara 6 ciudades de refugio y él hizo 6 ciudades de refugio. 3 a este lado y 3 al otro lado, porque el pueblo decidió quedarse en Manasés y media tribu, que esa es otra enseñanza, decidieron quedarse. Y eso les trajo, fue una pésima decisión. Pero hoy vamos a ver justamente el significado también que tenían estas ciudades de refugio. El Cades, también su significado es lugar santo o justicia, y era conocida un refugio para los pecadores. Siquén significa espalda o hombro y es un refugio para los fatigados. Hebrón, asociación o comunión, un refugio para los desamparados. Becer, castillo o fortaleza secreta, refugio para el débil. Ramot significa alturas, seguridad frente a los adversarios. Y Golán, su prisión, su gozo o feliz por ser prisionero. Un refugio para los afligidos. Ese significado tenían estas 6 ciudades de refugio que levantó esta gente. Ahora bien, nosotros debemos entender, ni por ningún otro motivo, ni fue que tuve ganas, ni fue por accidente, no mataban a nadie, porque entonces vamos a ver dónde entramos nosotros en esta enseñanza y por qué sí debemos acudir a la ciudad de refugio. Porque nosotros, aunque nosotros no seamos ese homicida con intención o sin intención, que no hemos cometido el acto en sí, pero sí somos pecadores por nuestros propios actos, que son los que nos definen. Porque podemos hablar muchas cosas, pero en realidad nosotros somos lo que hacemos. La Biblia le dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, claramente nuestros pensamientos, nuestro obrar, el orgullo, la lascivia, la mentira, el odio, el rencor que puede haber dentro de nosotros, nos hace pecadores, nos hace transgresores y nos hace ante los ojos de Dios estar siendo culpables. Nosotros puede decir, yo no he pecado, porque entonces también la Biblia nos dice que seríamos mentirosos y ya estaríamos pecando también, porque siempre pecamos. Y también ahí se nos puede dar los dos factores. Lo podemos hacer con el deseo que hay, con la concupiscencia, el deseo legítimo que tenemos de pecar, de hacer las cosas, o lo hacemos también por hierro, porque no sabíamos. Aquí entramos nosotros, cuando yo meditaba en la palabra y yo, esto de estudiar la Biblia es un arma a doble filo,
porque en Hebreos también me dice que si yo peco deliberadamente, ya no hay más sacrificio. Entonces sería como agarrar otra vez a Jesucristo y ponerle otra vez los clavos. Es decir, entonces no puedo seguir haciendo. Entonces también nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si tú ya sabes qué es lo correcto y no lo estás haciendo, estás pecando. Lo estás haciendo mal delante de Dios. Aunque tú puedas poner muchas excusas, como normalmente hacemos. Es que todos lo hacen, es que esto está de moda, pero es que no le estoy haciendo daño a nadie, una mentirita no pasa nada. Ante los ojos de Dios estás pecando y el pecado, la consecuencia es muerte. Entonces también estás condenado. Esto nos hace a nosotros pecadores y estar, dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios. Dice Efesios 2:1. Miremos qué hizo el Señor en vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente nos lo repite, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El sacrificio que hizo el Señor Jesús nos hace aceptos ante el Padre, y yo me puedo presentar delante de su presencia. Y su palabra dice que Él está atento al clamor de sus hijos, que Él escucha su oración. Entonces, mis hermanos, nosotros también necesitamos acercarnos al Señor, y Dios ya pagó el precio. Podemos hacerlo libremente. Entonces nosotros podemos preguntarnos hoy en la actualidad qué representa o qué sería esta ciudad de refugio. ¿Será que serán las cárceles donde puede ir el homicida a entregarse y dejar la situación? Puedes verlo desde ese punto de vista. Pero yo hoy te quiero enseñar que la mayor ciudad de refugio que tú puedes tener es la iglesia, es venir a su casa, es acercarte a Él. Y eso significaban esos 6 lugares, y vamos a meditarlo un poco más y vamos a entender claramente que ese era el mensaje del Señor, que se acercaran, que podían hacerlo, no como antes, que solo era una vez al año, que podía hacerlo, ofrecer sacrificios por todos. Hoy tenemos la libertad nosotros, y eso es maravilloso, que nosotros tengamos esa bendición y ese privilegio. Aunque no seamos los meros escogidos, no somos israelitas, no tenemos muchas cosas que nos hagan accesibles, no muchos méritos, pero los méritos de Jesús, lo que Él hizo en la cruz, me da la libertad para que yo pueda acercarme a Él. Y dice que me recibe con gozo, y hay fiesta en los cielos cuando un hijo de Dios se arrepiente y viene a la casa del Señor. La iglesia es la mayor ciudad de refugio que en la actualidad nosotros tenemos. Y así como dice Efesios, está llena de gente así, que antes, está llena de que antes fueron muy pecadores, violadores, mentirosos, fornicadores y tantas cosas. Pero llegaste a tu ciudad de refugio y entendiste el mensaje del Señor y aprendiste a acercarse a Él.
David siempre tuvo un deseo de levantar una casa al Señor, edificar su iglesia. Y él procuró hacerlo, los materiales y todas las cosas. Pero Dios le dijo que él no iba a poder hacerlo porque había derramado mucha sangre. Entonces le dejó esa misión a su hijo, a Salomón. Salomón fue un hombre muy pacífico, que nota que fue muy bendecido, que tuvo muchos privilegios, pero también tuvo inteligencia, también usó su cabeza, porque a veces decimos es que los que están muy así, muy mimados, que tienen mucho las cosas accesibles, se arruinan y no sirven porque no piensan. Salomón era un hombre que en su corta edad le pide a Dios, pedime lo que quieras que haga yo te lo voy a dar. No sé qué pedirían ustedes, pero Salomón dijo, Señor, dame sabiduría. Necesito sabiduría para guiar al pueblo porque yo soy pequeño y no puedo hacerlo. Y entonces Dios le dijo, porque me has pedido eso, te voy a dar sabiduría y todas aquellas cosas que tú puedes anhelar en tu corazón. Entonces, Salomón, ya con el impulso de David, le dejó preparado todo, el dinero, los materiales, todo. Entonces, Salomón, los planos y todo. Entonces, él solo tenía que ejecutar sencillo. Entonces, él preparó la iglesia, él la edificó, la construyó con todo lo que había dejado David, con los planos y todos, y llegó el momento de dedicarla al Señor, de ofrecerla, y él comenzó vamos a verlo en Primera de Reyes, no lo puse ahí para que lo busque, quiero que lo busque en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Vamos a ver cómo él dedica el templo y se lo entrega al Señor y lo que él le dice. Primera de Reyes 8:30. Dice el Señor, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y vinieren el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos la sitiaren en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello, por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en la batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste,
y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicias. Y el versículo 46 dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que lo cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Muy bien. Vemos a Salomón, dedica el templo, le dice al Señor, el Señor le hace una promesa y le dice, mi oído estará atento a su clamor cuando vengan a este lugar y comiencen a orar, comiencen a buscar mi rostro. Entonces, el propósito o finalidad de la iglesia o de la ciudad de refugio, número uno, va a ser este. Número uno, solucionar conflictos entre hermanos. Dios quería que se acercaran y fueran aprendiendo a amarse los unos a los otros. Que ese es justamente los mandamientos que nos dio el Señor. El primero, amarlo a Él sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú haces eso, dice el Señor, tú cumpliste la ley, cumpliste la Biblia. Y cuando nosotros aprendamos eso, mis hermanos, vamos a tener un mundo mucho mejor del que tenemos, porque las cosas que deseamos para nosotros, las vamos a desear para nuestro prójimo. Cuando nuestro hermano esté con necesidad, nosotros nos vamos a doler con él y vamos a tratar de suplirle. Y nos vamos a gozar cuando ellos estén gozando, como nos ponía el ejemplo la pastora hoy. Hay una hermana que cumple años, nos gozamos de que Dios le haya dado un año más de vida. Hay un hermano que está enfermo, oramos con él y clamamos para que Dios le restaure. Número dos, la ciudad de refugio, la iglesia está por si estás derrotado. En medio de tu derrota, que tú sientes que ya no puedes, que no sabes cómo puedes hacer, dice el Señor, hijo mío, aquí estoy con los brazos abiertos, esperando que vengas a mí y que abras y que hables conmigo y me expreses porque has perdido dirección. Muchas veces en la vida perdemos la dirección. No sabemos ya a dónde vamos, no sabemos qué vamos a hacer. Dios espera que tú te acerques a Él, porque eso es lo que en lo que yo le acabo de leer es para ello. Si estás derrotado, si sientes que ya no puedes, que no sabes cómo vas a hacer, Dios espera que vengas a su casa y se lo manifieste, porque Él es el Dios de lo imposible. Claramente nosotros tenemos fuerzas limitadas, pero si nos dejamos guiar por Él, nos agarramos de Él, la Biblia dice que yo soy más que vencedor. Entonces también número 3, en tiempo de escasez, cuando hay tiempo de escasez, yo puedo acudir a la ciudad de refugio, porque Él es mi sustento, Él es mi torre fuerte. Entonces la Biblia me dice en el Nuevo Testamento, no te afanes por las cosas, porque yo sé de qué cosas tiene necesidad y no te preocupes porque yo te las voy a suplir. Tu sustento, tu techo, tu abrigo no te van a faltar. Esas son promesas de Dios. Entonces, y no dependen de tus circunstancias, no depende de que tú hayas sido bueno o malo, porque Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Entonces, por eso tú no dejas de comer, no dejas de vestir y tienes un techo donde ir a dormir, porque Dios te ama así, aunque seas malo, aunque seas pecador. Y eso lo aborrece claramente y nosotros no podemos fomentarte que sigas insistiendo en el pecado. Al contrario, que lo deseches, porque así Dios te recibe. Pero también tú puedes acudir en tiempo de escasez. Número 4, en tiempo de batalla. Cuando estamos ahí en esas luchas que vamos ahí aferrándonos y sentimos ahí que está un poco tambaleándose la cosa en ese tiempo de batalla, pues ahí a doblar rodillas nuevamente, venir a su casa y fortalecerte. Dios espera que tengas esa actitud como su hijo y vengas a este lugar a renovar fuerzas, decir, Señor, yo sé que tú me has puesto en esta posición y yo sé que contigo puedo. Yo puedo, como nos enseña aquí, podemos y 3 días más. Así que claro que nosotros tenemos que tener eso
en nuestra mente. En tiempo, dice el número 5, de nuestras necesidades. Puedes venir también a la ciudad de refugio. Puedes venir a encontrar el oportuno socorro para continuar un día más. Número 6, para el extranjero, dice la palabra, para aquel. ¿Cuál es ese extranjero? Aquella gente que aún no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Aquel que ha ido por su vida errante, dice el Señor: hijo mío, la puerta está abierta. Puedes entrar. No importa tu condición, no importa qué es lo que hayas hecho, porque a mí lo que hayas hecho en el pasado no me interesa. Me interesa lo que vas a hacer desde hoy. Entonces, a veces nosotros no queremos acercarnos a Dios por eso, porque soy muy malo, soy muy pecador, porque a mí también me pasaba. Dios no me va a escuchar, no me va a recibir, pero te recibe. Entonces, para el extranjero también, para ti, si hay uno que todavía no ha recibido al Señor, este es el día que Dios te ha llamado para recordarse que para eso dejó su casa, para acercarse, para que tú vinieras y tuvieras un encuentro con Él. Y número 7, para pedir perdón por pecar. Podemos venir a este lugar para pedirle perdón una vez más. Dice la palabra: aunque 7 veces cae el justo, Dios lo levanta. Y también decía Charles Spurgeon que la diferencia de nosotros, que podemos resbalar, podemos caer, y que lo que nos hace diferentes a los cerdos o a los pecadores, es que el cerdo se sigue revolcando en el lodo y nosotros no. Probablemente podemos pecar, podemos hacer algo mal, pero hay un arrepentimiento genuino en tu vida. Esa es la diferencia de una oveja que se sujeta, que guía al Señor, a un cerdo que aunque lo laves, lo limpies, va a volver a revolcarse porque es cerdo. Una oveja entiende y aprende la disciplina, la corrección del Señor y ama eso, porque sabe que por amor Dios lo está haciendo. Entonces, me arrepiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, dejamos de hacer esas cosas, no las volvemos, no insistimos en lo mismo. Entonces, cuando yo tengo remordimiento, solo muevo un sentimiento. Entonces, solo es por ese ratito, pucha, no debía hacerlo, pero al siguiente lo volvés a hacer porque no estás arrepentido. Solo tienes remordimiento en tu corazón. Dios espera que te arrepientas. El mensaje de Juan el Bautista: arrepentidos. Y Dios decía: raza de víboras, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces debemos arrepentirnos, claro que debemos. Y puedo venir a este lugar a pedir perdón por pecar, porque he pecado contra mi prójimo, contra mi propia familia, contra mí mismo. Entonces yo puedo venir a este lugar y dice el Señor: yo te voy a estar escuchando. Eso es maravilloso, verlo, la bendición que nosotros tenemos. El Señor con nosotros en la actualidad, mi hermano, no hay nada que nos impida acercarnos a Cristo. No hay nada. No tenemos una excusa. Tú no puedes decir: es que no puedo por esto, porque en lo que yo te acabo de leer es al contrario. Estás para eso. Si eres muy pecador, si estás derrotado, si estás hundido, emproblemado, no sabes qué hacer con tu vida, para eso está este lugar, para que vengas a la iglesia y busques al Señor, porque Él te va a levantar. Él te va a dar la fortaleza que tú necesitas en tu vida. Pero encerrado, encuevado, tenés el ejemplo de Elías, en medio de situación, un profeta que ama a su Señor, que le sirve, pero viene una mujer y le dijo: hoy te morís. Y mi hermano, ese día le tambalearon las piernitas como nunca en su vida. Veamos el poder que tiene una mujer. Yo siempre les digo: cuídense. La Biblia, si vamos a la Biblia, dice: cuídate de la que está a tu lado. Entonces, hermanos, elijan bien. Busquen un hombre o una mujer que ame a Dios. Un hombre o una mujer que ame a Dios las va a respetar, los va a valorar y los va a cuidar a las mujeres como vaso más frágil. Y como mujer hay que sujetarse allí a su marido, y porque usted lo eligió, porque ya ni modo, si usted ya se casó y no se lo pidió al Señor, pues yo les compartía el domingo: inténtelo una vez más.
póngale las manos y siga clamando por ese varón, porque usted lo eligió. Entonces, inténtelo una vez más, que Dios lo va a volver dócil, amoroso, atento, así como lo usted desea. Pero la que necesita comenzar es usted. Es en su condición, es usted que tiene de dar el paso y comenzar a clamarle al Señor. Por eso, cuando comenzamos Deuteronomio 19:3, le recuerdo lo que decía: arreglarás los caminos. Miremos eso. Eso es muy importante. Vas a edificar estas ciudades, pero arreglarás los caminos también. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? No hay un obstáculo, mijo. No hay un obstáculo para que tú vengas. Si por eso yo pagué el precio. Entonces, puedes ir libremente. ¡Qué maravilloso! Miremos qué dice Hebreos 10:19, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no respalda justamente esto que dice Deuteronomio. Dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Lo único que espera Dios de ti, en plena certidumbre de fe, que tú estés convencido, mi hermano, que no hay otro camino. Es Jesucristo y se acabó. O si está el otro camino, hay dos, dijo el Señor. Está el camino que te lleva a la salvación y el que te lleva a la perdición. ¿Y quién decide? Tú solito. Dice ahí, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La Biblia nos confirma nuevamente que a través del sacrificio de Jesucristo te abrió el camino y tú puedes acercarse plenamente a Él y puedes recibir de su consejo que hizo la cruz. Estábamos totalmente separados y la cruz es lo que hace. El sacrificio de Jesús es darte esa entrada, ese acceso que solo Él lo tiene y que no hay nadie. Dice la Biblia que Él es el mediador y que está intercediendo por nosotros. No hay nadie, ahí no está María. María más bien yo me la imagino lamentándose, aquella pobre mujer, belleza, como me adora. Entonces, porque es una hermana, es cristiana, ama a Dios, dio su cuerpo, su vida, fue obediente, pues entonces es una mujer que tiene mucho que enseñarnos, pero al ver esa situación yo le imagino a ella rasgando sus vestiduras, qué pedazo de locos, pero ni modo. También estamos nosotros encaminados a enseñarle al pueblo a que no sean idólatras. Porque dice Dios, amarme a mí. Y los mandamientos es que no te vas a hacer imagen de ninguna, ni siquiera de Él. ¿Quién de nosotros ha visto a Jesús? Lo ves en las películas y que cabello largo, ojos verdes, azules, café. ¿Y cuál de ellos es Jesús? Ninguno. Pero nosotros queremos una imagen y la tenemos ahí, sí, ese es Jesús. Pero Él habita, habita en tu corazón. Eso es lo importante. Que tú lo reconozcas, dice la palabra, que con nuestra boca tengamos esa oportunidad y que no la desaprovechemos, que nos mantengamos firmes en nuestra elección, en esto que dice, no dejando de congregarnos, o sea, no dejando de ir a la ciudad de refugio, a buscar mi sustento, mi fuerza, mis ganas de hacer algo con mi vida, porque he perdido la dirección. Es aquí donde me renuevo. Normalmente tenemos lapsos de nuestra vida que estamos así confundidos
y que queremos salir huyendo y no sabemos qué hacer. Dios espera que vengas a este lugar. Dice, no te dejes de congregar, no dejes de buscarme a mí, porque aquí es donde tú vas a encontrar el sentido y dirección. En el mundo, pues vas a perder tu vida. Es camino de muerte. Aunque le pongas lo que quieras ponerle, es camino de muerte y no sirve, no es vano y vacío. Entonces, prefieres tú estar con tu vida, con los mismos problemas, con las mismas situaciones difíciles que pasas y ir a encerrarte a tu mundo. Ageo dice, por eso se detuvo la bendición para ustedes, porque cada uno corría a su propia casa y mi casa está desolada. Dice el Señor, ¿por qué no vienen más bien? Si al contrario, en lo que acabamos de leer en Primera Reyes 8, el propósito para el que fue creada la iglesia, yo te los acabo de dar estos 7. En medio de tus derrotas, en medio de tu escasez, en medio de las batallas, en medio de tu necesidad, para el extranjero y para todos aquellos que necesitan pedir perdón. Pueden venir a este lugar y Dios no te dice qué basura sos. Date de aquí que no te recibo. Al contrario, ¿qué dice el Señor? ¿Saben qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces imagínate cómo es Dios de paciente, que todos los días toca tu puerta. Y tú, está la novela hoy. Ay, no, estoy cansado. Ay, no, y juega el Olimpia. Juega el Madrid. Ay, no sé qué excusa poner, pero dice, yo estoy a la puerta. Y aún así, aunque tú lo desechaste una y otra vez, permanece tocando tu puerta. Eso para mí es maravilloso. Qué Dios de amor. Qué Dios el que tú tienes. Porque nosotros, yo no te insistiría más de 3 veces. Ay, que se friegue. No, que ya le dije. Es práctico, pero Él no es paciente con nosotros. Yo siempre fui así, 2, 3 veces y se acabó. No voy a hacer con lo mismo. Y me fue bien cuando tomé decisiones así. 2, 3 veces y se acabó. Una hipota, la quieres ver 2, 3 veces, ya estuvo, se acabó. Y cuando tú te haces, mi hermano, te voy a dar un tip. Cuando tú te haces así muy interesante, te funciona. Las mujeres tienen eso, que cuando ya ven que este mucho le ruega, que no, pero viene el tipo que ni las determina. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? Ando desarreglada, no me perfumé. Y se preparan. Entonces, eso siempre fue. Otra cosa es también está la gracia del Señor, anuado a la experiencia que te puede dar la misma vida y las decisiones que tú tomas. Entonces, eso hacen de ti un ser más interesante. Sobre todo la gracia del Señor, mi hermano. Eso es indispensable en la vida de nosotros. Eso es Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. No fui porque fui criado con Gamaliel, que me enseñó ortodoxo, sabía todo, la ley. No, por la gracia de Dios. Al final no me sirvió nada de eso. Y él continuó su vida haciendo sus carpitas y iba a todos los lugares. Tenía el deseo de ir a España, de ir a Italia, y Dios le iba concediendo conforme a su voluntad. Y él lo que hacía, orar, si es tu voluntad, Señor, voy a ir, voy a partir. Lo apedrearon y lo dieron por muerto, se limpió. Dios los ama, está tocando su puerta. Era un hombre que amaba a Dios y que daba lo mejor de sí. Dijo Jesús, yo soy el camino. Ese camino que en Deuteronomio dice, Deuteronomio me lo van a limpiar. No quiero que tengan impedimento alguno para que lleguen a la ciudad de refugio. Eso dijo el Señor, yo soy el camino. Pero ¿quién tiene que estar convencido de que Jesús es el camino? Cada uno de ustedes. Yo puedo estar convencido de que Jesús es el camino, pero yo no te puedo convencer a ti. Porque la Biblia dice que el justo por su fe vivirá, por lo que tú crees. Yo te transmito
lo que yo he aprendido y lo que el Señor me ha dado, y lo hago con temor y temblor. Pero al final, mi hermano, tú tienes que tener una relación personal con Dios. Tienes que aprender a amarlo. También dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué maravilloso es el Señor. Es que soy muy pecador, el que a mí viene, no le echo fuera. Lo que pide, dice un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio jamás. Entonces, ¿cuántas veces hemos venido nosotros a ese lugar, a este lugar así, contritos y humillados, reconociendo nuestra imperfección, diciéndole, Señor, perdóname. No soy digno, decía en los evangelios, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es lo que necesitamos nosotros, entender que esa ciudad de refugio está vigente y no es una cárcel, sino que es la casa del Señor, es su iglesia. Y fuiste tú convidado, dice que todo se hizo, el banquete estás preparado, todo lo que ves aquí se preparó para cada uno de nosotros. Y nos invitó a comer la mejor porción, el mejor vino, que hasta se sorprendían, pucha, estas ya tomaron el vinito y ya son las horas y siempre siguen dando buen vino aquí, nunca falla, porque así es Dios, siempre quiere darte lo mejor, no quiere darte algo que esté adulterado, que esté manchado. Y permanecer o salir de la ciudad de refugio, ¿verdad? Que hasta que estaba el sumo sacerdote, podías estar ahí. Te tengo una noticia, el sacerdote que nosotros tenemos vive y reina para siempre. Entonces, tú puedes permanecer tranquilo, en paz y a gusto, porque tu Redentor vive. Entonces, te la puedes pasar nice en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios me va a proveer para comer, para vestir, va a bendecir mi entrada y mi salida, todo lo que toque en mis manos serán bendecidos y me va a bendecir y voy a ser de bendición para las demás personas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué salir de la ciudad de refugio? ¿Por qué queremos salir a enfrentarnos a un mundo solos donde sabemos que no vamos a poder, donde otra vez vamos a salir derrotados, porque no es de todos la fe, también dice la palabra? Entonces hay gente perversa, hay gente que quiere hacerte daño, y si tú sales de la cobertura de Dios, mi hermano, estás cabal. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque también representa la vida o la muerte. Todo aquel que está en esta situación lo va a entender así. Todo aquel varón podía permanecer en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasa si me alejo de la ciudad de refugio? Soy presa fácil. Dice la palabra primera de Pedro 5:8. Ya vamos terminando, se me acabó el tiempo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Te dice el Señor, mi hermano, es que la situación está dura, estás un poco angustiado, derrotado. Esto es parejo, no solo vos estás en lo mismo, hay gente que también está luchando. Dios espera que tú seas sobrio y que veles, que permanezcas en el Señor, que confíes en que Él está obrando. ¿Por qué? Porque el enemigo como león rugiente y te ve ahí todo medio tambaleante porque Él conoce lo que tú dices. El Señor sí conoce nuestro corazón. Entonces va a tirarte dardos. Mira, estás sola. Mira, nadie te quiere. Qué fea que sos. Qué gorda que estás. Y te va generando un tipo de complejo ya en tu vida. Sos un fracasado, sos un pelado, no vas a salir adelante. Mejor andate de Honduras. Fuera Jo. No sé. Siempre es bueno sacar a Jo. Entonces, siempre hay una cosa.
Pero, ¿qué pasa? Si nosotros estamos firmes y estamos velando, entonces no vamos a dejar que esta situación, ¿por qué? Porque no me voy a salir de la ciudad de refugio, voy a permanecer en la ciudad de refugio. Porque si me salgo, mi hermano, y yo conozco mi condición, y cada uno de nosotros tiene que hacerlo, te convertís en una bestia. Si yo me alejo de Dios, yo es lo que es el más miedo que tengo, pues. Santo Dios, porque uno se conoce cómo es. Y es que nosotros creemos, queremos darte un mensaje y te quiere dar el mundo un mensaje que pecar es horrible. Y eso es mentira. Y cada uno de ustedes lo sabe, pues que han dado, el que le gustaba sus tragos, sabe que horrible va a ser eso. Eso es bueno, pues. Pero por amor al Señor, he renunciado a mí mismo, dice el Señor. Y es lo que espera que tú hagas. Por amor a tu Señor, negarte, tienes que ser capaz de negarte a ti mismo. No hay otra. A tus deseos, a lo que tú sientes. Mire, déjelo a un lado. Es que lo amo, pero no es cristiano. Déjelo, deséchelo. Dios eso es lo que le dice. No te unas en yugo desigual. Pero usted como lo vio ahí, panzoncito, cachetoncito, y así le gustaban, este es. Entonces, no se queje después, hágale caso a Dios, mi hermano. Eso es lo que quiero terminar de decirle. Al final del versículo 15 al 21 te daba y te decía que tenían que haber 2 testigos para toda esta situación cuando iban a ser juzgados y encontrados culpables o inocentes también. Y si tú te vas a la Biblia, hasta el mismo Jesucristo tuvo 2 testigos que lo encontraron obrero, aprobado y sin mancha, que no hallaron de qué acusarle. Allí estaba, que cumplía todos los requisitos para darte ese acceso, para que tú te acerques a Él. Entonces ese es el Dios que tenemos maravilloso. El Señor nos hace esa advertencia contra aquellos que presiden, que son jueces y que toman esas decisiones, y que vino y belleza así lo mató porque le caía mal. Entonces vino y aquel juez y mira, te doy tanto, declárame inocente. Entonces Dios hace una advertencia sobre estas cosas. Dice la palabra en el Proverbio 6 que hay 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 abomina su alma, dice la palabra. Y ¿saben qué, mis hermanos? Ahí está el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre los hermanos. Dice el Señor, me das asco. Eso es lo que dice la palabra, lo aborrece. ¿Tú qué aborreces? Algo que te da asco, que lo vomitas, que no quieres estar con eso. Entonces, tengamos cuidado nosotros de andar sobornando, porque Proverbios me dice que es algo precioso para nosotros, al alcance, le doy tanto y soluciono, pero Dios lo aborrece, mis hermanos. No debemos así, porque Dios no tiene por inocente a quien es culpable. Y Él es un Dios justo y nos pide que nosotros obremos con la misma justicia y lo hagamos con santidad. Dice Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados, era la predicación de Juan el Bautista, ¿qué vamos a hacer? Le dijo a los soldados, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Muchos se tuercen por cosas así, los que Dios los ha puesto en eminencia, que pueden aprobar decretos, mociones, y llevan propuestas solo porque alguien les pagó, y fallan y los jueces a favor de la gente que es mala y perversa por el soborno, por los sobornos, y vemos tantas injusticias en eso, pero en todo eso está Dios y dice que nos cuidemos porque nos aborrece estas cosas. Entonces, mis hermanos, hoy quiero que ustedes se puedan llevar eso en su corazón. No salgan de la ciudad de refugio, no salgan de su Señor. En el mundo no van a encontrar nada mejor que Jesús. Cuando Él llegó a mi vida, yo pude entender eso. A pesar de lo feliz que pude haberme sentido,
Realmente solo Dios le dio un sentido a mi vida, una razón de ser. Y me dio el propósito y la bendición de tener una familia, de tener un hogar, de tener paz en mi hogar, que esas son cosas que son maravillosas. Llegas a tu hogar, puedes disfrutar tus hijos, puedes sentarte con tu esposa, puedes platicar con ella, te pones en modo avión un rato porque platica mucho, pero amas esas cosas. A veces me pregunta ella, ¿qué te acabo de decir? Sí, hombre, porque okay, ellas platican. Entonces, tómense un tiempo para escucharlas, y aunque es complicado. Así que, mis hermanos, vamos a orar, ya estamos, ya no me quiero meter en problemas ya después. Revelé mis secretos. No, ella lo sabe, ya te descubrí que te pones en modo avión. Es que a veces es necesario. A veces es necesario desconectarnos de todo, pero jamás salir de la ciudad de refugio. Al contrario, ahí es donde debo estar. Vamos a orar, cierren sus ojos. Señor Jesús, te agradecemos. Gracias, Padre, por recordarnos una vez más que podemos venir a este lugar, Señor, a esta ciudad de refugio, a esta tu casa de oración, y tú nos recibes con los brazos abiertos. David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, oh Dios, Dios de mi salvación? Señor, en este mundo se me ha enseñado que debo correr y debo afanarme y debo buscar muchas formas. Pero tu palabra me enseña, Señor, que la única respuesta está en ti. Y que yo debo de acudir, Señor, a tu casa cuando me sienta cansado, me sienta derrotado, me sienta que ya no puedo más, o por si he pecado. Tu palabra me dice que tú me recibes con los brazos abiertos. Cuánto te amamos, Señor, y no hay cómo pagarte todo lo que haces por nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias por el sacrificio vivo que hiciste en la cruz, porque hoy entiendo, Señor, que eso me permite acercarme a ti y ser encontrado grato delante de tu presencia. Lléname más de ti, Señor, que ya no corra el mundo, Señor, que pueda venir a tu casa a rendirme, Señor, abrirte mi corazón y entregarte todo mi ser. Que no me vaya, Señor, de este mundo sin haberte dado lo mejor de mí. Que no me quede aliento, Señor, que no me quede fuerza alguna para decirle a los demás cuán grande eres tú y lo mucho que nos amas. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, Señor, para salir adelante en medio de este país que está lleno de lobos rapaces, Señor. Pero nosotros somos tu remanente, Señor. Somos esa manada pequeña, Señor, que dobla sus rodillas y que te busca, Señor, en ayuno, en oración, en ruego, porque ha decidido confiar en ti. Escucha nuestra oración, como lo prometiste, Señor. Tu oído iba a estar atento a nuestro clamor. Y hoy te clamamos, Señor Jesús. Sé nuestro Salvador. Sé el centro de nuestra vida. Inunda todo nuestro ser. Guarda la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Estos pequeñitos que te buscan. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Y ponlos en las alturas, Señor. Y dale los pies de siervas. Para que cuando estén ahí no resbalen, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu iglesia dice amén.